Después de muchos días de lluvia, Bochica golpeó el suelo y la tierra se abrió. Allí nació el Salto, el río y la laguna. Pero quizás ese fue el último día en que el río Bogotá fue importante para los hombres. Soy César el de Tabio y hoy vamos a navegar por los ríos de Colombia y del mundo, corrientes que también están llenas de historias y de leyendas, pero tristemente también están repletos de contaminación y descuido, pues aunque mitológicamente son grandes símbolos de historia, en la realidad actual están al borde de la desaparición por culpa del comportamiento humano. Para entender esta historia, primero hay que viajar hasta el municipio de Villapinzón, en Cundinamarca, a 80 kilómetros de Bogotá en la vía que conduce a Tunja. Un recorrido que se puede hacer en transporte público, privado y hasta en bicicleta, pues solo tiene una condición: prepararse para los 11 grados de temperatura promedio que tiene el pueblo. Un frío intenso que he sentido cada vez que he llegado al municipio. Pero en este punto todavía falta el siguiente paso: subir hasta el páramo de Guacheneque, ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, y en donde, como dicen los habitantes de la zona, los sapos usan ruana, debido a las temperaturas bajo cero que se llegan a registrar. Allí arriba estará el objetivo del recorrido, el nacimiento del río Bogotá. Las abuelas dicen que el mal de muchos es el consuelo de los tontos, pero no está mal consolarnos al saber que pese a todo lo que se dice y los estudios científicos, el río Bogotá no es el único con tan mala fama y buena historia. El Danubio, ese río azul que convirtieron en vals, es, según los más recientes informes, el río más contaminado del mundo, por culpa de las fábricas y los vertimientos de químicos y pesticidas en sus aguas. Nunca he viajado a la India, pero crecí viendo imágenes y escuchando historias sobre el río Ganges, el río más importante de esta parte del mundo. El río que incluso tiene su propia diosa, como Bochica, pero que en este caso se encarga de limpiar los pecados y ser el puente para la reencarnación de quienes profesan la religión hindú. Hoy en día, el número de personas que peregrinan al Ganges como parte de sus creencias religiosas es incontable, con el fin de bañarse en las aguas que se crearon del sudor de los pies del dios Vishnu. Pero no solamente dejan sus pecados, cientos de cadáveres de personas y animales son dejados a diario en el río, que sumado a las aguas residuales no tratadas de medio país, lo convierten en el quinto más contaminado del planeta. El río Bogotá, nuestro río, salió de los primeros 10 lugares de este listado hace un par de años, pero aún así es el más sucio de Colombia, tanto que en el 98% de sus aguas ningún pez es capaz de sobrevivir. ¿Y el otro 2%? En este momento, el lugar en donde nace el río Bogotá hace parte de una zona de reserva que es protegida por las autoridades ambientales, por lo que hay que caminar un poco más de una hora, en medio de frailejones que maravillan por su tamaño y devuelven el aliento que el recorrido ha quitado. El frío es intenso pero soportable, y más cuando en medio del recorrido aparece la Laguna del Mapa, una formación que con algo de imaginación también dibuja el mapa de Colombia si se observa desde un pequeño mirador que los habitantes de la zona han acondicionado para el espectáculo. Entrar a este lugar es fascinante, a la vez que fácil, pues tan solo es necesario un permiso de la alcaldía municipal y el pago del permiso, 15.000 pesos para el año 2022, y que hace parte del control que se lleva para evitar que el daño avance, pues atractivos como el mapa son producto de la degradación del lugar. Y es que hace 100 años aproximadamente, Guacheneque, el espíritu de la princesa indígena que protegía la laguna en donde nace el río, era una sola, grande y poderosa, a la que no le gustaba ser visitada, por lo que asustaba con sus rugidos a quienes se acercaban mucho. Incluso algunos fueron comidos por la voraz mujer. Para contrarrestar esto, el sacerdote del pueblo aseguró que vertiendo sal en la laguna los malos espíritus serían alejados, pero lo único que consiguió fue dividir la laguna en dos, Guacheneque y el Mapa, un acto que con el tiempo le significó mucho dolor a los ambientalistas, pero también al dios Bochica, pues tuvo que ver el fin de su obra.
Diego Pedraza, quien nació en Villapinzón pero que actualmente vive en Bogotá, me contó en la casa de sus padres, a 9 kilómetros del nacimiento, en medio de ese 2% del río que todavía permanece limpio, porque desafortunadamente solo 11 de los 380 kilómetros de Funza, o el Barón Poderoso, como se llamaba inicialmente el río, están libres de contaminación. A partir de ese punto, en su casa, en Villapinzón, el río recibe los desechos químicos de las curtiembres que han hecho famoso al pueblo, y de los 9 millones de habitantes que viven en su cauce, en especial los 8 millones que habitan en la capital del país y que por años vertieron sus aguas sin tratamiento alguno. Desde que se tiene memoria, el río Bogotá ha sido el paradero de los desperdicios de una sociedad que le ha dado la espalda, pero que le arroja 800 toneladas diarias de basura y 16.000 litros de aguas residuales por segundo. Como una cloaca, fue considerado por décadas, casi desde que la ciudad empezó a crecer de manera descontrolada a partir de los años 50. Es por eso que después de visitar el nacimiento es casi que obligatorio sumergirse, o por lo menos meter las manos y los pies, en la parte que sobrevive del río que un día Bochica creó cuando abrió la montaña para que la inundación que sufría la sabana cayera, por lo que los hombres llamarían después el Salto del Tequendama, pero dejando como vestigio de su poder la laguna y el río que quizás solo hasta ese día estuvo libre de suciedad.